Lo voy a saludar en la mañana al doctor Pablo Cosiner, ya lo tengo en línea, diputado nacional por Salta, porque hay una situación que ha generado mucha preocupación y que tiene que ver con esta decisión aplicada por el gobierno nacional, el gobierno de Macri, y que tiene y ha ocasionado un enorme perjuicio a muchos beneficiarios de las pensiones por invalidez principalmente. Si bien ahora, en las últimas horas, el gobierno anunció que van a revisar la medida, bueno, más o menos atenuando el impacto de lo que se vivió en las últimas horas en toda la República Argentina. Doctor Cosiner, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Nosotros con intención de poder ampliar, sé que esto le ha generado la preocupación como legislador de Salta de lo que generó el gobierno nacional en los últimos días, en las últimas horas, si bien es una medida que ya se ha tomado el año pasado con una importante quita de pensiones de las llamadas no contributivas, pero aparecieron muchos casos en estos últimos días, doctor, de gente con gravísimos problemas de salud, que muchas veces esa pensión era el único sustento mensual y a la cual el gobierno se la quitaba. ¿Qué referencia puede hacer a esta decisión que ha tomado el gobierno de Macri? Bueno, sí, nosotros empezamos a recibir, tanto personalmente como a través de los medios de comunicación también, una serie de denuncias y reclamos de familiares de personas con determinado grado de discapacidad que tenían sus pensiones, en las cuales se le había notificado de que iban a dejar de percibir la pensión. El gobierno nacional aparentemente comenzó a aplicar un decreto del año 97, de la época del expresidente Menem, en donde se fijan unos topes para percibir la pensión por discapacidad, por topes de ingreso. El problema es que la Argentina ha adherido a la Convención de Protección a las Personas con Discapacidad y se entiende que la pensión por discapacidad es un derecho que le corresponde a la persona, no es una política asistencial que dependa del nivel de ingreso. O sea, que una persona, independientemente del ingreso que tenga su grupo familiar, una persona con discapacidad tiene el derecho a percibir la pensión porque es sujeto de derecho esa misma persona. A partir de ese tema nosotros hicimos una presentación en el Congreso en el cual pedimos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que cesen la baja de las pensiones y que remita un informe, y que se apersone personalmente la ministra del área a hacer un informe de por qué las bajas, sobre qué base y cuáles son las bajas que se establecían. Creo que esta situación, a partir de los reclamos y las presentaciones que se realizaron, hizo que el gobierno nacional plantee esa especie de marcha atrás y el análisis de la situación. Para aclarar, a mí me parece perfecto que el Estado haga todos los controles que sean necesarios para realmente garantizar que quien recibe una pensión sea una persona que le corresponde y que no haya ningún tipo de avivada. Ahora, el tema es que vos no podés tomar como base un criterio económico para achicar el presupuesto nacional. O sea, no podés tomar como base y decir, bueno, un corte de ingreso, el que percibe más de este ingreso puede recibir una pensión por discapacidad, porque te vuelvo a decir, esto no tiene que ver con el nivel de ingreso, tiene que ver con la problemática de la persona. A quien le corresponde la pensión es a la persona con discapacidad. Entonces, esta es la discusión que se está dando ahora y sobre eso han salido un montón de organizaciones no gubernamentales, ASDRA, que es una de las asociaciones más reconocidas a nivel de chicos con síndrome de Down, han salido a repudiar también declaraciones del titular del Consejo Nacional de Discapacidad, donde diciendo que un chico con síndrome de Down no tendría que recibir una pensión con discapacidad porque eventualmente puede acceder a un trabajo. Entonces me parece que son una falta de criterio, de humanidad y de atención que llaman poderosamente la atención en un funcionario nacional. Esta es la base. El gobierno ha dicho ayer a última hora que iban a revisar esta situación y esperemos que todos los errores que han cometido se dejen sin efecto y que se lleve tranquilidad a un grupo muy importante de familias que reciben esta pensión justamente para paliar la situación que viven. Ahora, doctor, tomando como parámetro, si el gobierno toma como base lo económico, usted decía que la persona discapacitada tiene
absolutamente todo el derecho de acceder a una pensión. No debe ser tampoco privativo, por más que la familia del discapacitado tenga un poder adquisitivo y económico que le permita solventar todo tipo de gastos. Ahora, está en todo su derecho de pedir la pensión. En todo caso, será la familia la que también resigne cobrarla porque cree que no la necesita y le puede ser más útil a otra persona. Pero en el contexto del derecho que el discapacitado tiene, el Estado, comprobando la discapacidad en el porcentaje que tenga, no puede de ninguna manera o no otorgarle dicho beneficio. Sí, lo que pasa es que te vuelvo a decir, no hay que confundir. Lo peor que podemos hacer a una persona con discapacidad, que además de tener que acreditar que tiene una discapacidad, tenga que acreditar que es pobre, digamos. Claro, o sea, claro, totalmente. Me parece que es un gran error de criterio. Y vuelvo a decir, es la protección que tiene la persona, no el núcleo familiar. Y también, ¿quién fija cuál es el criterio económico a partir del cual debe recibir o no debe recibir? Es muy arbitrario, se constituye muy arbitrario, porque además desde el punto de vista de la discapacidad hay situaciones más o menos complejas, entonces no hay un criterio único. Por ahí hay una situación de discapacidad que te requiere mayores gastos, otros menores gastos, entonces ¿quién fija el criterio de cuándo uno tiene recursos o no para atender esa situación? Por eso se plantea que el derecho le corresponde a la persona como sujeto de derecho, ¿no? Esto no es una política asistencial, claro, que te doy porque te hace falta, no es asistencialismo, es sujeto de un derecho que tiene a percibir la pensión y que debe ser respetado. Entonces hoy estamos viendo familiares que dicen, no, mi hijo tenía una pensión por discapacidad, me la quitan porque tengo un auto modelo 2010, por ejemplo, qué sé yo, por darte un ejemplo de situaciones que están pasando, o porque yo en mi grupo familiar gano 22.000 pesos y me dicen que por eso no me corresponde una pensión a mi hijo que tiene una discapacidad. Entonces, ¿quién fija esos criterios que son totalmente arbitrarios? Y además hay gente que ya venía percibiendo la pensión, con lo cual tiene también un derecho adquirido. Ahora, si del análisis surge que hay gente que no tiene en su familia pensión por discapacidad y están recibiendo, bueno, eso es una irregularidad que tiene que ser denunciado ante la justicia porque es un delito. Exacto. Pero no porque haya una política de revisión de eventuales situaciones irregulares se mezcle con una política de achicamiento de gasto, ¿no? Ahora, bien lo decía usted en parte de una de sus respuestas, para terminar con los avivados, para terminar con esta viveza criolla, el Estado cuenta, me parece a mí, doctor, ojalá que no esté equivocado, cuenta con todas las herramientas necesarias en el entrecruce de datos o con tantísimo personal que el Estado tiene a su cargo para poder determinar quiénes son los que verdaderamente no merecen estar cobrando la pensión por invalidez y están haciendo uso y abuso de un beneficio que le puede servir a cualquier otra persona. Sí, por supuesto que existen todos los mecanismos de control. Lo que está sucediendo es que vos aprendés cualquier canal de televisión hoy y encontrás una familia reclamando con su hijo discapacitado que le sacaron la pensión. Claro. Entonces a ellas no son irregularidades, a ellas son errores graves, pero generadas por una decisión política de cortar el déficit fiscal a partir del achicamiento del presupuesto, incluso el presupuesto de las pensiones por discapacidad. Bien. Yo creo que lo que hay que hacer acá es sincerar la discusión. El problema, nosotros no estamos discutiendo que le saquen una pensión a cuando hay una situación irregular o ilegal de que alguien está percibiendo porque no le corresponde. Eso me parece que es un delito y debe hacerse así. El problema es decir, no, vos ganás tanto o ganás más o menos o tenés un vehículo o una propiedad, no te corresponde la pensión, y han dado de baja por ese criterio económico. Exacto. A muchísimas pensiones en la Argentina. Esa es la discusión. Exacto. Ha sido un tema preocupante acá en Orán. Mucha gente ha estado en contacto con nosotros para dejarnos su opinión y además para justamente buscar que tengamos voces a nivel nacional, y en este caso por eso le queremos agradecer, doctor Cosiner, que nos haya atendido y nos haya marcado su postura con relación a este tema tan afligente para muchas familias. Le agradezco su deferencia de estos minutos en la mañana. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.